Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Buenas. ¿Cómo han estado? Bien. Qué maravilla. ¿El resto dónde andarán? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿El resto dónde andará? No tengo sino como el 40% de la clase. Ok, voy llegando al 50%. 42, 43, 45, 46, 50%. Bien, tenemos entonces para ya el cierre de la clase, tenemos una temática que nos falta abordar que tiene que ver con la cultura. La cultura. Entonces tenemos allí el documento para hoy y también ya empieza a aparecer lo de la evaluación final, la autoevaluación, que tienen plazo hasta el 19 de marzo a las 5 de la tarde para realizar este documento. Lean las instrucciones, sean honestos y autoevalúense con responsabilidad. Llegó otro más y otro más y otro más, pero todavía faltan 2. Estos sí que entren por cuotas, es terrible. Recordarles que el próximo lunes iniciamos con la prueba Instruimos. Y con eso damos paso entonces a las 2 semanas de exámenes o de bimestrales para evaluar qué tanto fue el aprendizaje que hemos logrado durante estas semanas del primer periodo escolar. Profe, para el segundo periodo vamos a volver al colegio, ¿cierto? ¿Qué? No escuché. Para el segundo periodo vamos a volver al colegio, ¿cierto? Ay, Estamos no. previendo que pueda ser así, pero todavía no se puede decir que vaya a ser así porque no nos han dado el aval y en tanto no nos lo den, nos toca mantenernos en esta metodología. Profe, ¿en la plataforma cambiaron los usuarios y todo eso? ¿O a quién le pregunto por mi usuario? Porque la verdad es que no me deja entrar. Pues los usuarios Se no supone cambiaron, que el pastor cambiaron las Sedano se la dio. contraseñas y el pastor Sedano le dio a cada uno de ustedes la contraseña y su usuario. ¿Este año? Recordó para que usted pudiera hacer el proceso electoral, para que usted tuviera acceso a las notas. Eso ya hace más, yo creo que como un mes o no sé, quizás en el caso de ustedes por ahí como 15 días atrás, pero ya... O sea, le pregunto a él. Ok, sí, porque yo no puedo votar tampoco. Profesor, ¿qué puedo hacer si Instruimos no me quiere mostrar los exámenes? Los resultados, porque ustedes no sé por dónde lo presentaron, se evidenció que solo tengo los resultados de 3, porque 3 lo presentaron por, bueno, realmente 2,5, porque uno de esos 3 que lo presentó solo hizo 2 materias y dejó 3 sin hacer.
Porque es que a mí yo no he hecho ningún examen porque, o sea, no me aparece de 11, sino de décimo, unas casillas de encuadro, no me aparece tal examen, nada. Pero usted no, en los días que ha sido, no ha reportado eso para hacer los arreglos, para que Instruimos le cambie. Que todo eso se reporta y ellos hacen los arreglos. Pero si ustedes no dicen, nosotros no sabemos qué le está apareciendo de ese lado de la pantalla. Por eso es importante que usted se comunique ese día con el titular, póngale gorro, literalmente, se lo digo así. Pero es que ni me contesta, ¿qué quiere que haga? Ya, y algunos cuando dicen eso, no me contesta, le llamé 20 veces, no me contestó el titular. Entonces, ahí algunos se han comunicado conmigo, yo les he resuelto. Algunos han usado el mismo canal que usamos el año pasado, entrando a la página de Instruimos, ingresando allí al chat de Instruimos, llenando la información e Instruimos le resuelve directamente a usted. O sea, canales hay para resolver las situaciones. Lo que pasa es que ustedes no los están ejerciendo. Son estudiantes de 11, tienen que ser más avispados, perdonen la expresión, más despiertos, porque van para una universidad donde se comen a los que viven así, a veces como dormiditos, como que no dan soluciones, como que no se pellizcan para salir de la situación donde están. Se dejan encajonar muy fácilmente. No parecieran estudiantes de 11. Así que Instruimos nos da la posibilidad, nos plantearon la posibilidad de que ellos podrían habilitar, dado que solo 3 de 8, ni siquiera la mitad, de abrirle otra vez la primera prueba, para que los que no le hicieron, los que hicieron mal, la vuelvan a presentar. Entonces, el problema es que no vamos a sacar otra vez un día para que tengan exclusividad ese día, sino que se programará y ya será, digamos, la programamos para el miércoles, pero será ya en su tiempo que ustedes la resuelvan, porque el miércoles igual le va a aparecer el examen de química o el examen de física o el examen de filosofía, el examen de social, bueno, el que sea, igual tendrás que hacer esos exámenes y el tiempo que te quede, pues entonces sí para la prueba, porque ya la institución separó un día y separó un día adicional para los que tuvieron algún tipo de dificultad, pero ustedes, o sea, no solucionaron. Por eso le digo, es que tenemos que despertarnos, somos estudiantes de 11. Papá y mamá no pueden estar solucionándonos todo, el titular tampoco, así que tenemos que movernos más. Entre ustedes se comunican, ¿qué le solucionaron? ¿Qué le dijeron a usted? ¿Cómo lo hizo usted? Si es que le da miedo preguntar, ¿no? Para eso está entonces la relación de pares. Si 3 pudieron, ¿por qué no se comunicaron entre ustedes? Necesitamos eso. Entonces, escucho la propuesta. ¿Qué día de la próxima semana les es más favorable? Recuerde, el lunes estará dedicado a la prueba Instruimos de periodo, así que no podría ser ese día. El día martes está previsto para los que tengan alguna dificultad. Así que tendría que ser No miércoles, sea jueves o el viernes. miércoles ni el viernes, el jueves podría ser. Entonces, listo, yo le informo, Instruimos que nos la habilite para el jueves y ya quedan ustedes que la realicen bien sea en la mañana o en la tarde. Afortunadamente este periodo, esa prueba solo era de un bloque, así que nos queda fácil que la puedan hacer. Jueves. ¿Todos de acuerdo? Los que faltan por hacerla, porque obviamente los que ya la hicieron no tendrán esa dificultad. Ya la hicieron, no necesitan volver a hacerla. Bien, entonces quedamos así para el jueves de la próxima semana. Instruimos si ustedes lo realizan, bien sea en la jornada de la mañana o en la jornada de la tarde, o aún en la noche, si le cogen, pero que no tengamos ese problema. Ya tengo la clave de alguno de ustedes, porque es que ese es el dilema. Yo no puedo saber qué le sale a usted, porque a mí me sale de una manera, a décimo le sale de otra manera, a cada grado la pantalla le sale diferente porque tienen diferentes permisos. Algunos dicen, profe, pero ¿por qué me pide el usuario? Necesito saber qué le está saliendo para poder orientarle.
No es que yo me quiera meter a hacerle espionaje. Nos realiza ahí la prueba. Ahí todo bien. Ah, sí, yo le contesto allá todo al azar. Bien, dicho lo anterior, entonces vamos a revisar. Ay, no abrí el documento. Bueno, vamos a abrirlo. Aquí está. Que nos habla de el individuo, la cultura, bueno, todos estos aspectos que están involucrados y que nos presentan entonces esas relaciones con la sociedad, con la cultura. Recuerden que para la prueba del periodo, instruimos, verifiquen el domingo si ya les está apareciendo, si ya la tienen activada, que les esté funcionando, que los que la van a hacer a través del internet, es decir, no van a usar un computador, sino de pronto un móvil, o a veces el mismo computador, porque también se puede de ahí abrir la que es móvil, porque se abre sobre un navegador. Entonces también verificar que el proceso está funcionando, que ese día no tengan inconvenientes con internet, y si los tiene, pues procure solucionarlo lo más rápido posible. De esa manera, entonces, evitamos todas esas complicaciones. Entonces, aquí tenemos el documento con algunos postulados. Vamos a hacer un repaso general de este. No le voy a dejar un cuestionario. Espero que de todas maneras lo revisen, que preste mucha atención a lo que le voy a enfatizar del documento para que tenga el referente. Es que tenga un referente de lo que es la temática referenciada a la cultura. Involucra a la persona y al individuo. Individuo y persona a veces es con una misma concepción. Hay quienes lo separan, pero hay que tener en cuenta, bien sea que esté separado o esté junto, siempre se va a relacionar. Una persona no es ajena a la cultura, está inmersa en una cultura. Un individuo no es ajeno a la cultura, está inmerso en una cultura. Y cuando hablamos de cultura, pues hay muchos elementos entonces que están en ese modo de vivir, porque eso es la cultura, es un modo de un colectivo que las personas viven. Entonces decimos la cultura llanera, nos estamos refiriendo al modo de vida de los llaneros. La cultura santanderiana, entonces estamos diciendo cómo viven, qué costumbres, qué cosas hacen los santanderianos. La cultura cundiboyacense, entonces, bueno, es en un marco, en una región. La cultura americana, en una región, pero ya mucho más grande, entonces estamos hablando de Estados Unidos. La cultura europea, entonces estamos allá de todo un continente. La cultura asiática. Entonces,
hay diferentes marcos culturales. Entonces, eso involucra, como decíamos, los sentimientos, los dichos, los pensamientos, las creencias, lo que hacen. Todo eso tiene que ver con la cultura. Y obviamente, pues tenemos entonces expresiones únicas de la cultura. Entonces, aquí vemos un llamado tótem, que es una expresión cultural de hace muchos años y que es un legado cultural para nosotros, que esto es sencillamente pertenece a la cultura quimbaya y que los encontramos allí, aquí en Colombia, en el Centro Arqueológico de San Agustín, que allí están, entonces, no solo es uno, sino que hay muchos de diversas tamaños y con que se considera hoy en día por los conocimientos que se tienen de los estudiosos antropólogos, porque son los que estudian la cultura humana, los antropólogos estudian al hombre, sus relaciones con el medio, entonces nos dicen que San Agustín era un centro cultural de los pobladores de Colombia en aquel momento de la historia para rituales religiosos o aún también se puede pensar en que era para rituales de despido, rituales fúnebres. Entonces la sociedad, hoy nosotros comparamos y descubrimos distintos modos de vida. Entonces tenemos que hablar de la llamada diversidad cultural, porque las personas no nos quedamos en donde nacimos, de donde somos originarios, sino que estamos moviéndonos. Y entonces en un mismo lugar podemos encontrar esa diversidad cultural. Eso no era muy común hace unos siglos atrás, porque las personas vivían, crecían y morían básicamente en la misma región. Hoy no, hoy con el fenómeno de la globalización, entonces hay una diversidad cultural, pero también hay un multiculturalismo. Hay muchas culturas que están entrando en contacto las unas con las otras. Y entonces eso permite que haya una riqueza cultural. Pero también existen los peligros, porque entonces vienen a marcarse las llamadas discriminación cultural. Entonces, en este término, ahora hablando ya del individuo, el ser humano unísono, personal, entonces hay un concepto que los filósofos nos plantean. Por ejemplo, Peter Strauss nos dice que esta noción es una de las más importantes que configura nuestra concepción del mundo. ¿Cuál? La de individuo, la que nos dice que es sumamente importante, especial en nuestros días, porque solemos utilizarla como sinónimo de ser humano. Individuo, a veces en la sociedad colombiana se entiende como un insulto. Y de hecho hay un poema, no me llames individuo, no me digas individuo, no soy un individuo. Pero en términos científicos es equiparable, en filosofía es equiparable a ser humano. El individuo, estamos entonces dotándolo de las facultades humanas. Entonces, esa noción implica la tenencia de una identidad reflejada en unas características particulares pertenecientes a esa esencialidad de ser que no se puede separar. Entonces, estamos enmarcados allí. Entonces, el individuo tiene una categoría ontológica. Recuerde que la ontología, el año pasado estudiábamos, es el estudio del ser, de las propiedades intrínsecas del ente, del logos. Entonces, la ontología nos da una categorización del individuo. Nos dice que una posible manera de precisar mejor la noción de unidad. O sea, individuo es categorizar la unidad,
Si hablamos en matemáticas, tenemos las unidades patrón, ¿no? Que bien puede ser referida como el 1. Entonces, hablando de la sociedad, la unidad patrón, en este término, sería una unidad, y esa unidad vendría siendo el individuo. Entonces, allí tenemos esa categorización desde la ontología, y ahí se nos ponen casos, bueno, como con los carros, con los llantas, bueno, ahí tenemos referentes. Ahora, entender el concepto de persona, que es el siguiente nivel. Entonces ya individuo lo asociamos con persona, con ser humano, pero entendemos que es la unidad patrón de la sociedad. La sociedad está compuesta por individuos, es decir, por personas, pero ¿qué es persona? Entonces, en filosofía, los seres humanos nos identificamos a nosotros mismos como personas. O sea, pero vuelve la pregunta, ¿qué es ser persona? Revisemos entonces las raíces filosóficas de esta discusión. En la edad antigua y la edad medieval se hicieron algunas aseveraciones o algunos filósofos dieron conceptos de qué era una persona. Entonces, veamos, el término deriva del griego prosopon, que significa máscara. O sea, la persona es ¿qué? Máscara. Y hacía mucha referencia a las obras de teatro, es decir, estaba en ese marco. Entonces, de allí que personifica, el actor personifica, o sea, usa la máscara de, para darnos a entender eso. Entonces, la concepción ya medieval viene del cristianismo, nos dice que el misterio de la Trinidad empezó a emplearse para referirse tanto a las tres personas divinas. Entonces viene en un concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas, son tres identidades diferentes para diferenciarlo entonces del ser humano. Así que el término persona se usa para diferenciarlo del ser humano, es decir, que al ser humano se le aplica más el individuo que el de persona. Sin embargo, hoy pues hacemos las categorizaciones con mucha semejanza. En Roma, el jurista Tertuliano usó la expresión persona como sujeto legal. Entonces, la persona es sujeta de derechos, pero también tiene deberes. En esta concepción, Boecio, en el siglo IV, identificó que persona es una sustancia individual, la naturaleza racional, la afirmación que se desglosa de la siguiente manera. Entonces, la persona tiene una sustancia individual, de acuerdo con Boecio, y quiere decir el ser humano, no está en manos distintas ni en nivel de otra cosa, pero tiene una naturaleza racional, significa que el ser humano forma parte de la naturaleza, pero por tener naturaleza racional está dotado de autoconciencia, de voluntad y de sociabilidad. Entonces, la naturaleza racional le da tres características que solo se le dan, pues entonces, al individuo. Y Kant, Emmanuel, entonces propone otra concepción para persona. Y en este contexto, Emmanuel Kant nos dice que hay una autonomía, posee una autonomía, o sea, el individuo es autónomo, la persona es autónoma, puede percibir al mundo, puede percibir las leyes, puede percibir la moral, la conducta. Así que esa autonomía le confiere dignidad, un valor absoluto. Por eso hoy entonces se habla de que de la dignidad de que cada persona tiene una dignidad, que debemos respetar la individualidad, la identidad. Todos estos términos están asociados entonces a esas concepciones que ellos fueron formulando y que fueron construyendo lo que para nosotros hoy es identificado como persona.
Luego viene el movimiento personalista. Entonces, ¿en qué consiste el personalismo? Es una corriente filosófica que considera al ser humano como una persona y como una realidad a la vez individual o comunitaria. Entonces, nótese que aquí es donde empieza a hacer la mezcla entre persona e individuo, que es básicamente lo que hoy ya tenemos. Entonces, vivimos todavía en parte en el personalismo. El individuo asume las características que se le habían dotado a través del tiempo a la persona y la persona también asume la realidad del individuo y ahora son una sola cosa. En ese contexto, Emmanuel Moure indicó en sus obras el manifiesto del servicio del personalismo, a la cual se sumaron los filósofos Martin Buber, Emmanuel Levinas. Entonces vemos que hay 3 filósofos que apoyaron este concepto y es lo que le hace que las siguientes generaciones, pues entonces las asuman como realidad. Entonces, podemos preguntarnos, ¿la persona es o la persona se hace? ¿Qué podríamos responder a esa pregunta? La persona se hace. Y yo le pregunto, entonces se la personalizo más así. Para que la entiendan, ¿Giancarlos es o se hizo? Se hizo. Yo digo que es. Yo digo que es. Yo digo que se hizo. Yo digo que se hizo. Bueno, hay una disparidad, hay una contraposición de opiniones. Entonces revisemos lo que nos dicen al respecto. Dice que Montier nos dice que nos propone, entonces, existencia encargada. Las personas existen, significa que están dotadas de una interioridad que les permiten salir, es decir, que va más con el ser que con el hacerse. Comunicación, entonces, es tan importante, es una de las primeras experiencias que tiene el individuo, es la de la segunda persona, la conciencia de ser usted, de ser tú, precede a la de ser yo. Entonces, primero nos identificamos con el tú que con el yo. Interesante, ¿no? Pero prima después el yo. Yo quiero, yo, mío, mío, mío. Libertad condicionada. Ser libre es aceptar el carácter condicionado de la libertad. Entonces, como vemos, tenemos otra que apoya el ser. Compromiso. La identidad de una persona se forja. Esta postula el hecho de que se construye, se hace. Capacidad crítica. Ser persona es capaz de decir no. Apoya el ser. Eminente dignidad. Es el conjunto de los seres. La persona ocupa el grado más alto porque si se subordina a las cosas no tiene un precio. Entonces, esa podríamos decir que está en ambos campos. Y proximidad y amistad, la persona no solo viene en sociedad, sino también en proximidad a los otros y en amistad. Entonces, esta va en relación con ser. En consecuencia, hay más de que somos a que nos hacemos. El personalismo. El amor es una acción cósmica. A quien habita en el amor, a quien contempla en el amor, a ese los seres humanos le aparecen fuera de un enmarañamiento en el engranaje. Buenos y malos, sabios, necios, bellos y feos, unos tras otros se le aparecen realmente como un tú. Tú eres feo, tú eres bueno, tú eres malo, tú eres sabio, tú eres necio, tú. Usted, decimos hoy, porque entonces nos ofendemos. No tutees, nos enseñan, ¿no? Tuteamos cuando tenemos cierto grado de familiaridad. Bueno,
Todo eso está intrínseco a la persona. Entonces, básicamente, las personas somos. No nos hacemos. Puede que el concepto biológico sea que nos hacemos, porque se juntan y se formaría la persona. Pero la identidad, el ser, la esencia, el ente, desde la filosofía se concibe como somos. Y aquí tenemos entonces ahora lo que tiene que ver con cultura. Ya dijimos inicialmente que era la cultura, dijimos que la antropología, los antropólogos se encargan de estudiar los comportamientos y entonces hay unos postulados. Y hoy en día, en términos de cultura, tenemos que hablar entonces de la llamada subcultura y de la contracultura. Entonces, ¿qué es la subcultura? Son las que están dentro de otros procesos culturales, dentro de otros entornos. Cada sociedad existen diferencias que vienen dadas por la edad, el nivel socioeconómico, la clase social, étnica a que se pertenezca. Entonces hay esa subcultura dentro de una cultura. Entonces dentro de la cultura llanera podemos tener la subcultura de los araucanos, la subcultura de los casaranenses, bueno, así más o menos para entender. ¿Y qué es una contracultura? Es un movimiento de rebelión contra la cultura dominante. Entonces la contracultura es eso, un movimiento que bien podríamos decir lo estipulan las nuevas generaciones y entonces se contraponen a los demás. Entonces aquí en esas contraculturas debemos hablar de las famosas tribus urbanas, que son justamente contraculturas. Entonces tenemos varias. Aquí se nos nombran unas, los rockers, los pugnis y los skin, pero tenemos los square, tenemos los góticos, tenemos una cantidad de contraculturas, movimientos juveniles, movimientos asociados a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que van surgiendo, que tienen sus propias expresiones, sus propios gustos, sus propios lenguajes, y eso los diferencia de otros que ya están en la cultura dominante. Entonces, ahí están. Y generalmente esto ocurre en las grandes urbes, en las grandes ciudades, que se dan esos movimientos entonces contraculturales. Las subculturas podemos entonces tenerlas en vivencias, digamos en las grandes ciudades también se da el fenómeno de subcultura, porque digamos Bogotá, 8 millones de habitantes, está la cultura de los rolos, la cultura dominante. Pero también hay santanderianos, también hay boyacos, también hay antioqueños. Bueno, entonces allí hay unas subculturas que se van asociando por barrios. De hecho, hay de otros países, entonces también están allí. Pero las contraculturas, entonces, son todos estos nuevos movimientos que van surgiendo y que están relacionados allí en el aspecto de vida del ser humano. Entonces, en eso tenemos los peligros que hay, el ataque social de los grupos étnicos o de los grupos contraculturales, los grupos sociales alternativos. Entonces, no todas las personas o todas las culturas están tan educadas o tan elevadas que puedan asimilar o que puedan ser tolerantes con las diferencias. Y allí entonces vienen esos procesos de denigración dentro de las mismas culturas. Entonces ahí hay ese problema que la sociedad ha vivido a lo largo de todo el proceso de civilización. Entonces, ¿qué es la civilización? ¿Qué es lo que aparece en una cultura? Son dos conceptos diferentes. El vocablo civilización procede de los términos latinos civis, que es ciudadano, y civitas, que es ciudad. Entonces la civilización está asociada a la ciudad. Hoy el término civilización entonces ya ha evolucionado. Por ejemplo, aquí tenemos otra. Dice, una civilización es una agrupación cultural más abarcadora del nivel de identidad cultural, más amplio que puede distinguirse a un ser humano de otro. La civilización
es entonces el elemento más amplio para identificar a una persona. Entonces ahí tenemos, y se nombra un caso aquí, la civilización occidental, que incluye pues a los europeos y a los americanos dentro de ese contexto de civilización. La diversidad cultural. Colombia es un país donde hay una gran diversidad cultural. Tenemos etnias indígenas, tenemos también los afrodescendientes y tenemos también comunidades Roni y están pues los grandes grupos marcados, costeños, llaneros, santanderianos, antioqueños, paisas, rolos, que son entonces, y que puede tener roces entre ellos. Entonces, hay varias líneas en las cuales se desarrolla este aspecto. Podría ir en una sola línea, unilineal, y aquí están, entonces, se considera que todas las sociedades han pasado o pasan por la identidad de fases de desarrollo de una misma escala evolutiva. El salvajismo, la barbarie, y luego entonces llegamos a la llamada civilización. Primero se fueron tribus allá asociadas, clanes, gens que estaban asociados, que empezaron a llevar actividades comunes y empezaron a llevar actividades de conquista para subyugar a otras tribus, a otros clanes, y entonces ahí desarrollaron la cultura agrícola y de armas, y entonces ya pasamos ahora a la civilización, cuando hay la comprensión del lenguaje, de la escritura, del conocimiento, del logos, como dice la filosofía, y entonces avanzamos en ese proceso. Eso se vivió con todos a lo largo de la historia. Entonces todavía se hacen estudios para ver cómo fue en algunos casos. Y aquí tenemos algunas representaciones culturales de Egipto y de Oriente, del sudeste oriental en Asia, donde vemos entonces expresiones marcadas en estas representaciones de la cultura de esos lugares. Luego tenemos el difuminismo, que es una etapa donde se solapan o donde se encuentran dos culturas y la una difumina a la otra, entonces se fusionan, por decirlo de esa manera. Tenemos el neoevolucionismo, que es una nueva forma de plantear patrones de desarrollo multilateral, donde hay varios que están en congruencia y entonces cada cual va tomando el uno del otro. Y llegamos al llamado multiculturalismo, que es básicamente la etapa donde hoy todos estamos. Desde el principio, un hecho de muchas sociedades actuales conviven personas identificadas con diversas culturas en un determinado espacio social. Vivimos en una misma ciudad, pero tenemos diferentes culturas, diferentes, y vamos tomando, me gusta eso de tu cultura, me parece chévere, me parece muy genial, así que lo voy a adoptar para la mía. Y a esa otra persona le gusta algo de lo que nosotros tenemos, de pronto una comida que preparamos, de pronto un tipo de música, una prenda de vestir, y entonces lo toman para sí. Ese es el conjunto entonces que están allí. Pero tenemos entonces los modelos multiculturalismos. Y entonces están varios modelos que van surgiendo. ¿Sí? Pero ahí no entraría lo de apropiación cultural. También, porque eso sería Justo eso una iba defensa. a decirle, pero lo que pasa es que la apropiación cultural es ofensiva cuando no se respeta la cultura, ¿sí me entiendes? Exacto, pero es que prácticamente, Eso va o sea, más hacia la defensa de las culturas. a veces no es que tienden que simplemente usaron algo que era de la cultura de otra persona y ya lo toman como algo ofensivo de una vez porque simplemente usó algo Que de la gente cultura. en Twitter es así, Alex. La Sí. gente en Twitter Sí, se o sea, ofende por todo. ¿qué me declara a mí que es apropiación cultural? O sea, que es ofensivo, porque prácticamente Sí, cuando es ofensivo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, Kim Kardashian usa un kipao, pero lo usa de una forma en la cual se ve, no es para alabar la cultura original, sino es sexy, ¿sí me entiende? Entonces, eso va digamos que aquí los en chinos este dicen, término, ay, el etnocentrismo. así. Entonces necesitamos informarnos, cuando yo voy a tomar ese elemento de esa cultura, necesito informarme qué es para ellos, qué representa, para evitar ese tipo de situaciones.
Y bueno, ahí para abajo pueden seguir revisando porque se nos va el tiempo. Los conceptos que quedan pendientes para que comprendamos bien, pueden leer y comprender más el debate que están generando allí justamente de apropiación cultural.